Buenas y bienvenidos. Soy el perro salariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario la tercera parte de los fundamentos del leninismo por Joseph Stalin. Ya fueron narrados la primera y la segunda sección de este libro. Ya están publicados, si estás escuchando esto, ya están publicados en la página o en el podcast. Entonces, es ampliamente recomendable que los vayas a escuchar antes de que escuches este. Pero que nadie te diga qué hacer. Empecemos con el texto. Los fundamentos del leninismo. Sección 3. La teoría. Analizaré tres cuestiones de este tema. A. La importancia de la teoría para el movimiento proletario. B. Crítica de la teoría de la espontaneidad. C. Teoría de la revolución proletaria. 1. Importancia de la teoría. Hay quien supone que el leninismo es la primacía de la práctica sobre la teoría, en el sentido de que para él lo fundamental es aplicar los principios marxistas, dar cumplimiento a estos principios, al tiempo que manifiesta bastante despreocupación por la teoría. Sabido es que Plejánov se burló más de una vez de la despreocupación de Lenin por la teoría y, en especial, por la filosofía. También es sabido que muchos leninistas ocupados hoy en el trabajo práctico no son muy dados a la teoría, por efecto, sobre todo, de la enorme labor práctica que las circunstancias les obligan a desplegar. He de declarar que esta opinión, por demás extraña, que se tiene de Lenin y del leninismo, es completamente falsa, y no corresponde en modo alguno a la realidad, que la tendencia de los militantes ocupados en el trabajo práctico a desentenderse de la teoría contradice a todo el espíritu del leninismo y está preñada de grandes peligros para la causa. La teoría es la experiencia del movimiento obrero de todos los países, tomada en su aspecto general. Naturalmente, la teoría deja de tener objeto cuando no se halla vinculada a la práctica revolucionaria, exactamente del mismo modo que la práctica es ciega si la teoría revolucionaria no alumbra su camino. Pero la teoría puede convertirse en una formidable fuerza del movimiento obrero si se elabora en indisoluble ligazón con la práctica revolucionaria, porque ella y sólo ella puede dar al movimiento seguridad, capacidad para orientarse y la comprensión de los vínculos internos entre los acontecimientos que se producen en torno nuestro, porque ella y sólo ella puede ayudar a la práctica a comprender no sólo cómo se mueve y hacia dónde marchan las clases en el momento actual, sino también cómo deben moverse y hacia dónde deben marchar en un futuro próximo. ¿Quién, sino Lenin, dijo y repitió decenas de veces la conocida tesis de que, se abre cita, sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario? Se cierra la cita. Lenin comprendía mejor que nadie la gran importancia de la teoría, sobre todo para un partido como el nuestro, en virtud del papel de luchador de vanguardia del proletariado internacional que le ha correspondido y de la complicada situación interior e internacional que lo rodea. Previendo en 1902 este papel especial de nuestro partido, Lenin consideraba ya entonces necesario recordar que, se abre cita, solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia. Se cierra. No creo que haya necesidad de demostrar que ahora, cuando la predicción de Lenin sobre el papel de nuestro partido se ha convertido ya en realidad, esta tesis de Lenin adquiere una fuerza y una importancia especiales. Quizá la expresión más clara de la alta importancia que Lenin otorgaba a la teoría sea el hecho de que fuera precisamente él quien asumió
el cumplimiento de una tarea tan acuciante como la de sintetizar, desde el punto de vista de la filosofía materialista, los más importantes adelantos de la ciencia en el periodo comprendido desde Engels hasta Lenin, y de someter a profunda crítica las tendencias antimaterialistas entre los partidarios del marxismo. Se abre cita. Cada descubrimiento trascendental, decía Engels, obliga al materialismo a cambiar de forma. Se cierra la cita. Es sabido que fue precisamente Lenin quien, en su libro Materialismo y Empiriocriticismo, cumplió esta tarea en relación con su época. Es bien sabido que Plejánov, a quien gustaba burlarse de la despreocupación de Lenin por la filosofía, no se decidió siquiera a abordar seriamente la realización de semejante tarea. 2. Crítica de la teoría de la espontaneidad o sobre el papel de la vanguardia en el movimiento. La teoría de la espontaneidad es la teoría del oportunismo, la teoría de la prosternación ante la espontaneidad en el movimiento obrero, la teoría de la negación práctica del papel dirigente de la vanguardia de la clase obrera, del partido de la clase obrera. La teoría de la prosternación ante la espontaneidad es una teoría decididamente contraria al carácter revolucionario del movimiento obrero, contraria a la orientación del movimiento hacia la lucha contra los fundamentos del capitalismo. Aboga porque el movimiento marche exclusivamente por la senda de las reivindicaciones posibles, aceptables para el capitalismo. Aboga de manera absoluta por la vía de la menor resistencia. La teoría de la espontaneidad es la ideología del trade unionismo. La teoría de la prosternación ante la espontaneidad es decididamente contraria a que se imprima al movimiento espontáneo un carácter consciente, regular. Es contraria a que el partido marche al frente de la clase obrera, a que el partido haga conscientes a las masas, a que el partido marche a la cabeza del movimiento. Aboga porque los elementos conscientes del movimiento no impidan a éste seguir su camino. Aboga porque el partido no haga más que prestar oído al movimiento espontáneo y se arrastre a la saga de él. La teoría de la espontaneidad es la teoría de la subestimación del papel del elemento consciente en el movimiento. Es la ideología del seguidismo, la base lógica de todo oportunismo. Prácticamente, esta teoría, que salió a escena ya antes de la primera revolución rusa, llevó a que sus adeptos, los llamados economistas, negaran la necesidad de un partido obrero independiente en Rusia, se manifestasen contra la lucha revolucionaria de la clase obrera por el derrocamiento del zarismo, predicaran una política trade unionista en el movimiento y, en general, abandonasen a la burguesía liberal la hegemonía en el movimiento obrero. La lucha de la vieja Iskra y la brillante crítica de la teoría del seguidismo hecha por Lenin en su folleto ¿Qué hacer? Comentario que ya está publicada, narrada, espero ya la hayan escuchado, si no, vayan a hacerlo, está muy bueno ese libro, fundamental para la teoría del leninismo. Continuando. No solo derrotaron al llamado economismo, sino que, además, sentaron las bases teóricas para un movimiento realmente revolucionario de la clase obrera rusa. Sin esta lucha, ni siquiera hubiera podido pensarse en crear en Rusia un partido obrero independiente, ni en el papel dirigente de ésta en la revolución. Pero la teoría de la prosternación ante la espontaneidad no es un fenómeno exclusivamente ruso. Esta teoría se halla muy extendida, cierto es que bajo una forma algo distinta, en todos los partidos de la Segunda Internacional,
sin excepción. Me refiero a la llamada teoría de las fuerzas productivas, vulgarizada por los líderes de la Segunda Internacional. Teoría que lo justifica todo y reconcilia a todos, que registra los hechos, los explica cuando ya todo el mundo está harto de ellos y, después de registrarlos, se da por satisfecha. Marx decía que la teoría materialista no puede limitarse a interpretar el mundo, sino que, además, debe transformarlo. Pero a Kautsky y a compañía no les preocupa esto y prefieren no rebasar la primera parte de la fórmula de Marx. He aquí uno de tantos ejemplos de aplicación de esta teoría. Dícese que, antes de la guerra imperialista, comentario, se refiere a la Primera Guerra Mundial. Stalin, ahí viene la segunda. Pero la van a ganar. Van a derrotar a los fascistas. Continuando con el texto. Los partidos de la Segunda Internacional amenazaban con declarar la guerra a la guerra en caso de que los imperialistas la comenzaran. Dícese que, en vísperas de la guerra, estos partidos metieron bajo el tapete la consigna de guerra a la guerra y aplicaron la consigna contraria, la consigna de guerra por la patria imperialista. Dícese que este cambio de consignas causó millones de víctimas entre los obreros. Pero sería un error pensar que alguien tuvo la culpa de ello, que alguien fue infiel o traidor a la clase obrera. Nada de eso. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. En primer lugar, porque resulta que la Internacional es un instrumento de paz y no de guerra. Y, en segundo lugar, porque, dado el nivel de las fuerzas productivas, en aquel entonces, ninguna otra cosa podía hacerse. La culpa es de las fuerzas productivas. Así, exactamente, nos lo explica la teoría de las fuerzas productivas del señor Kautsky. Y quien no crea en esta teoría no es marxista. ¿El papel de los partidos? ¿Su importancia en el movimiento? Pero, ¿qué puede hacer un partido ante un factor tan decisivo como el nivel de las fuerzas productivas? Podríamos citar todo un montón de ejemplos semejantes de falsificación del marxismo. No creo que sea necesario demostrar que este marxismo, contrahecho, destinado a cubrir las vergüenzas del oportunismo, no es más que una variante a la europea de esa misma teoría del seguidismo, combatida por Lenin ya antes de la primera revolución rusa. No creo que sea necesario demostrar que demoler esa falsificación teórica es una condición preliminar para la creación de partidos verdaderamente revolucionarios en Occidente. 3. Teoría de la revolución proletaria. La teoría leninista de la revolución proletaria parte de 3 tesis fundamentales. Primera tesis: la dominación del capital financiero en los países capitalistas adelantados. La emisión de títulos de valor como una operación importantísima del capital financiero. La exportación de capitales a las fuentes de materias primas como una de las bases del imperialismo. La omnipotencia de la oligarquía financiera como resultado de la dominación del capital financiero. Todo esto pone al descubierto el burdo carácter parasitario del capitalismo monopolista. Hace 100 veces más doloroso el yugo de los trusts y de los sindicatos capitalistas. Acrecienta la indignación de la clase obrera contra los fundamentos del capitalismo y lleva a las masas a la revolución proletaria como única salvación. Véase El imperialismo de Lenin, que vamos a cubrir. Comentario, que vamos a cubrir. Aún no lo he narrado, pero ese libro, El imperialismo, la fase más alta del capitalismo, fue el libro que me hizo darme cuenta, ya era, pero me hizo darme cuenta que yo era marxista, que yo era comunista. Leyendo ese libro,
y diciendo, no mames, o sea, esto fue escrito hace más de 100 años y aplica hoy. Ejemplo tras ejemplo, y tenía ejemplos que yo no tenía en cuenta. Yo dije, no mames, Lenin, tienes razón. O sea, si una compañía le mete 50%, 51% a esto y esa compañía le mete a otra y así tiene... Voy a narrar ese libro después. Pero ahí también les voy a pedir que lo hagan con el libro en mano, porque ese libro tiene varias tablas, que es muy difícil, si no casi imposible, narrar dichas tablas. Veremos cómo se le hace. Continuando con el texto. De aquí se desprende la primera conclusión. Agudización de la crisis revolucionaria en los países capitalistas. Acrecentamiento de los elementos de un estallido en el frente interior, en el frente proletario de las metrópolis. Segunda tesis. La exportación intensificada de capitales a las colonias y a los países dependientes. La extensión de las esferas de influencia y de los dominios coloniales que llegan a abarcar todo el planeta. La transformación del capitalismo en un sistema mundial de esclavización financiera y de opresión colonial de la gigantesca mayoría de la población del globo por un puñado de países adelantados. Todo esto, de una parte, ha convertido las distintas economías nacionales y los distintos territorios nacionales en eslabones de una misma cadena, llamada economía mundial. De otra parte, ha dividido a la población del planeta en dos campos, el de un puñado de países capitalistas adelantados, que explotan y oprimen vastas colonias y vastos países dependientes, y el de la enorme mayoría de colonias y países dependientes que se ven obligados a luchar por liberarse del yugo imperialista. Véase el imperialismo. De aquí se desprende la segunda conclusión: agudización de la crisis revolucionaria en las colonias, acrecentamiento de la indignación contra el imperialismo en el frente exterior, en el frente colonial. Tercera tesis: la posesión monopolista de las esferas de influencia y de las colonias, el desarrollo desigual de los países capitalistas, que lleva a una lucha furiosa por un nuevo reparto del mundo entre los países que ya se han apoderado de los territorios y los que desean obtener su parte, las tierras imperialistas, como único medio de restablecer el equilibrio roto. Todo esto conduce al fortalecimiento del tercer frente, del frente intercapitalista, que debilita al imperialismo y facilita la unión de los dos primeros frentes, el frente proletario revolucionario y el frente de la liberación nacional contra el imperialismo. De ahí se desprende la tercera conclusión: ineluctabilidad de las guerras bajo el imperialismo e inevitabilidad de la coalición de la revolución proletaria de Europa con la revolución colonial del Oriente, formando un solo frente mundial de la revolución contra el frente mundial del imperialismo. Lenin suma todas estas conclusiones en una conclusión general: el imperialismo es la antesala de la revolución socialista. En consonancia con esto, cambia el modo mismo de abordar el problema de la revolución proletaria, de su carácter, de su extensión y profundidad. Cambia el esquema de la revolución general. Antes, el análisis de las premisas de la revolución proletaria solía abordarse desde el punto de vista del estado económico de tal o cual país. Ahora, este modo de abordar el problema ya no basta. Ahora hay que abordarlo desde el punto de vista del estado económico de todos o de la mayoría de los países, desde el punto de vista del estado de la economía mundial,
porque los distintos países y las distintas economías nacionales han dejado ya de ser unidades autónomas y se han convertido en eslabones de una misma cadena que se llama economía mundial, porque el viejo capitalismo civilizado se ha transformado en imperialismo, y el imperialismo es un sistema mundial de esclavización financiera y de opresión colonial de la inmensa mayoría de la población del globo por un puñado de países adelantados. Antes solía hablarse de la existencia o de la ausencia de condiciones objetivas para la revolución proletaria en los distintos países, o, más exactamente, en tal o cual país desarrollado. Ahora, este punto de vista ya no basta. Ahora hay que hablar de la existencia de condiciones objetivas para la revolución en todo el sistema de la economía imperialista mundial, considerado como una sola entidad, y la presencia dentro de este sistema de algunos países con un desarrollo industrial insuficiente no puede representar un obstáculo insuperable para la revolución, si el sistema en su conjunto, o mejor dicho, puesto que el sistema en su conjunto está ya maduro para la revolución. Antes solía hablarse de la revolución proletaria en tal o cual país desarrollado como de una magnitud autónoma, que se contraponía como su antípoda al respectivo Frente Nacional del Capital. Ahora, este punto de vista ya no basta. Ahora hay que hablar de la revolución proletaria mundial, pues los distintos frentes nacionales del capital se han convertido en otros tantos eslabones de una misma cadena, que se llama Frente Mundial del Imperialismo, y a la cual hay que contraponer el Frente General del Movimiento Revolucionario de todos los países. Antes se concebía la revolución proletaria como resultado exclusivo del desarrollo interior del país en cuestión. Ahora, este punto de vista ya no basta. Ahora, la revolución proletaria debe concebirse, ante todo, como resultado del desarrollo de las contradicciones dentro del sistema mundial del imperialismo, como resultado de la ruptura de la cadena del Frente Mundial Imperialista en tal o cual país. ¿Dónde empezará la revolución? ¿Dónde podrá romperse, en primer lugar, el frente del capital? ¿En qué país? Allí donde la industria esté más desarrollada, donde el proletariado forme la mayoría, donde haya más cultura, donde haya más democracia, solían contestar antes. No, objeta la teoría leninista de la revolución. No es obligatorio que sea allí donde la industria esté más desarrollada, etc. El frente del capital se romperá allí donde la cadena del imperialismo sea más débil, pues la revolución proletaria es el resultado de la ruptura de la cadena del Frente Mundial Imperialista por su punto más débil. Y bien puede ocurrir que el país que haya empezado la revolución, el país que haya roto el frente del capital, esté menos desarrollado en el sentido capitalista que otros países, los cuales, pese a su mayor desarrollo, todavía permanezcan dentro del marco del capitalismo. En 1917, la cadena del Frente Imperialista Mundial resultó ser más débil en Rusia que en los demás países. Fue aquí donde se rompió, dando paso a la revolución proletaria. ¿Por qué? Porque en Rusia se desarrollaba una gran revolución popular a cuya cabeza marchaba el proletariado revolucionario, que contaba con un aliado tan importante como los millones y millones de campesinos oprimidos y explotados por los terratenientes. Porque frente a la revolución se alzaba aquí un representante tan repulsivo del imperialismo como el zarismo, falto de todo ascendiente moral y que se había ganado el odio general de la población. En Rusia, la cadena resultó ser más débil,
aunque este país estaba menos desarrollado en el sentido capitalista que Francia o Alemania, Inglaterra o los Estados Unidos, pongamos por caso. Comentario. Yo soy mexicano. Y después de volverme marxista, muchas veces he pensado qué hubiera sido si Emiliano Zapata y Pancho Villa hubieran tenido educación marxista, si hubiera habido un partido, cadres, y hubieran sabido moverse bien y tenido esa visión que llegó a tener Lenin, porque llegaron a sentarse en la silla del presidente, llegaron a tener el poder y podrían haber tomado el poder político, de haber tenido un partido, ahí se hubiera dado, pero las cosas es el materialismo histórico, las cosas no se dan por arte de magia. Se tenía que tener una preparación para cuando ese estallido se diera, se hubieran podido dar las cosas como nos hubiera gustado a nosotros, los marxistas. Por eso es importante prepararnos, camaradas, aunque ahorita se sienta que no hay razón para estudiar o no hay razón para desarrollar tal o cual habilidad. Sí lo es, sí es importante que lo hagamos. Continuando con el texto. ¿Dónde se romperá la cadena en el próximo futuro? ¿Volverá a romperse allí, donde sea más débil? No está excluido que la cadena pueda romperse, por ejemplo, en la India. ¿Por qué? Porque en la India hay un proletariado joven, combativo y revolucionario, que cuenta con un aliado como el Movimiento de la Liberación Nacional, aliado indudablemente fuerte, indudablemente importante, porque frente a la revolución se alza allí un enemigo de todos conocido, el imperialismo extranjero, privado de crédito moral, y que se ha ganado el odio general de las masas oprimidas y explotadas de la India. También es perfectamente posible que la cadena se rompa en Alemania. ¿Por qué? Porque los factores que actúan, por ejemplo, en la India, empiezan a actuar también en Alemania, y se comprende que la inmensa diferencia entre el nivel de desarrollo de la India y el de Alemania no puede dejar de imprimir su sello a la marcha y al desenlace de la revolución en Alemania. Por eso Lenin dice, se abre cita, los países capitalistas de la Europa occidental llevarán a término su desarrollo hacia el socialismo, no por un proceso gradual de maduración del socialismo en ellos, sino mediante la explotación de unos estados por otros, mediante la explotación del primer estado entre los vencidos en la guerra imperialista, unida a la explotación de todo el Oriente. Por otra parte, el Oriente se ha incorporado de manera definitiva al movimiento revolucionario gracias, precisamente, a esta primera guerra imperialista, viéndose arrastrado definitivamente a la órbita general del movimiento revolucionario mundial. Se cierra la cita. Resumiendo, como regla general, la cadena del frente imperialista debe romperse allí donde sus eslabones sean más débiles, y, en todo caso, no necesariamente allí donde el capitalismo esté más desarrollado o donde los proletarios constituyan un determinado tanto por ciento de la población, los campesinos otro tanto por ciento determinado, etcétera, etcétera. Por eso, los cálculos estadísticos sobre el porcentaje de proletariado en la población de un país determinado pierden cuando se trata de resolver el problema de la revolución proletaria. La importancia excepcional que gustaban de atribuirles los exégetas de la Segunda Internacional, que no han sabido comprender el imperialismo y temen a la revolución como a la peste. Además, los héroes de la Segunda Internacional afirmaban, y siguen afirmando, que entre la revolución democrático-burguesa de una parte y la revolución proletaria de otra, media un abismo, o, por lo menos, una muralla de China, que separa
la de una de la otra por un lapso de tiempo más o menos largo, durante el cual la burguesía, entronizada en el poder, desarrolla el capitalismo y el proletariado acumula fuerzas y se prepara para la lucha decisiva contra el capitalismo. Generalmente, este lapso se cuenta por decenios y decenios, si no más. No creo que sea necesario demostrar que, en el imperialismo, esta teoría de la muralla de China carece de toda base científica, y no es ni puede ser más que un medio para encubrir, para disimular con bellos colores los apetitos contrarrevolucionarios de la burguesía. No creo que sea necesario demostrar que en el imperialismo, preñado de colisiones y guerras, que en la antesala de la revolución socialista, cuando el capitalismo floreciente se convierte en el capitalismo agonizante, Lenin, y el movimiento revolucionario crece en todos los países del mundo, cuando el imperialismo se coaliga con todas las fuerzas reaccionarias, sin excepción. Comentario, sin excepción, eso sigue pasando. Continuando, hasta con el zarismo y el servidumbre, haciendo así necesaria la coalición de todas las fuerzas revolucionarias, desde el movimiento proletario del Occidente hasta el movimiento de liberación nacional del Oriente, cuando se hace imposible derrocar las supervivencias del régimen feudal y de la servidumbre sin una lucha revolucionaria contra el imperialismo, no creo que sea necesario demostrar que en un país más o menos desarrollado la revolución democrático-burguesa tiene que aproximarse, en estas condiciones, a la revolución proletaria, que la primera tiene que transformarse en la segunda. La historia de la revolución en Rusia ha evidenciado que esta tesis es cierta e indiscutible. Por algo, Lenin ya en 1905, en vísperas de la primera revolución rusa, presentaba la revolución democrático-burguesa y la revolución socialista en su folleto Dos tácticas, como dos eslabones de la misma cadena, como un lienzo único y completo de la magnitud de la revolución rusa. Aquí se abre una cita. El proletariado debe llevar a término la revolución democrática, atrayéndose a la masa de los campesinos para aplastar por la fuerza la resistencia de la autocracia y paralizar la inestabilidad de la burguesía. El proletariado debe llevar a cabo la revolución socialista atrayéndose a la masa de los elementos semiproletarios de la población, para romper por la fuerza la resistencia de la burguesía y paralizar la inestabilidad de los campesinos, de la pequeña burguesía. Tales son las tareas del proletariado, que los partidarios de la nueva Iskra conciben de un modo tan estrecho en todos sus razonamientos y resoluciones sobre la magnitud de la revolución. Se cierra la cita. Y no hablo ya de otros trabajos posteriores de Lenin, en los que la idea de la transformación de la revolución burguesa en revolución proletaria está expresada con mayor realce que en dos tácticas, como una de las piedras angulares de la teoría leninista de la revolución. Según algunos camaradas, resulta que Lenin no concibió esta idea hasta 1916 y, anteriormente, consideraba que la revolución en Rusia se mantendría dentro de un marco burgués y que, por lo tanto, el poder pasaría de manos del organismo de la dictadura del proletariado y del campesino a manos de la burguesía y no a manos del proletariado. Se dice que esa afirmación se ha deslizado incluso en nuestra prensa comunista. Debo señalar que esa afirmación es completamente falsa, que no corresponde en lo más mínimo a la realidad. Podría remitirme al conocido discurso pronunciado por Lenin en el tercer Congreso del Partido, 1905,
en el que no calificó la dictadura del proletariado y del campesinado, es decir, el triunfo de la revolución democrática de organización del orden, sino de organización de la guerra. Podría remitirme, además, a los conocidos artículos de Lenin sobre el gobierno provisional, 1905, en los que, describiendo la perspectiva del desarrollo de la Revolución rusa, plantea al partido la tarea de, se abre cita, conseguir que la Revolución rusa no sea un movimiento de algunos meses, sino un movimiento de muchos años, que no conduzca tan solo a obtener pequeñas concesiones de los detonadores del poder, sino al derrumbamiento completo de éste. Se cierra la cita. Y en los que, desarrollando todavía más esta perspectiva y relacionándola con la revolución en Europa, prosigue. Se abre cita. Y si esto se logra, entonces las llamas del incendio revolucionario prenderán en Europa. El obrero europeo, cansado de la reacción burguesa, se levantará a su vez y nos enseñará cómo se hacen las cosas. Entonces, el impulso revolucionario de Europa repercutirá a su vez en Rusia y hará de una época de algunos años de revolución una época de varios decenios de revolución. Cierra la cita. Podría remitirme asimismo a un conocido artículo de Lenin publicado en noviembre de 1915 que dice, se abre cita, el proletariado lucha y seguirá luchando abnegadamente por la conquista del poder, por la república, por la confiscación de las tierras, por la participación de las masas populares no proletarias en la obra de liberar a la Rusia burguesa del imperialismo militar feudal, es decir, el zarismo, y el proletariado aprovechará inmediatamente esta liberación de la Rusia burguesa del yugo zarista, del poder de los terratenientes sobre la tierra, no para ayudar a los campesinos acomodados en su lucha contra los obreros agrícolas, sino para llevar a cabo la revolución socialista en alianza con los proletarios de Europa. Se cierra la cita. Podría, finalmente, remitirme al conocido pasaje del folleto de Lenin, La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, en que, refiriéndose al pasaje más arriba citado de Dos tácticas sobre la magnitud de la revolución, llega a la siguiente conclusión. Se abre cita. Ha ocurrido tal y como nosotros dijimos. La marcha de la revolución ha confirmado la certeza de nuestro razonamiento. Al principio, con todos los campesinos, contra la monarquía, contra los terratenientes, contra el medievalismo, y, en este sentido, la revolución sigue siendo burguesa, democrático-burguesa. Después, con los campesinos pobres, con el semiproletariado, con todos los explotados, contra el capitalismo, comprendidos los ricachos del campo, los kulaks, los especuladores, y, por ello, la revolución se transforma en revolución socialista. Querer levantar una artificial muralla de China entre ambas revoluciones, separar la una de la otra por algo que no sea del grado de preparación del proletariado y el grado de su unión con los campesinos pobres, es la mayor tergiversación del marxismo. Es adocenarlo, reemplazarlo por el liberalismo. Se cierra la cita. Me parece que con eso basta. Bien, se nos dirá, pero ¿por qué en este caso Lenin combatió la idea de la revolución permanente, ininterrumpida? Porque Lenin proponía sacar todo el partido posible de la capacidad revolucionaria del campesinado y utilizar hasta la última gota su energía revolucionaria para la destrucción completa del zarismo, para pasar a la revolución proletaria, mientras que los partidarios de la revolución permanente no comprendían el importante papel del campesinado en la revolución rusa,
menospreciaban la fuerza de la energía revolucionaria de los campesinos, menospreciaban la fuerza y la capacidad del proletariado ruso para llevar tras de sí a los campesinos y, de este modo, dificultaban la liberación de los campesinos de la influencia de la burguesía, la agrupación de los campesinos en torno al proletariado. Porque Lenin proponía coronar la revolución con el paso del poder proletariado, mientras que los partidarios de la revolución permanente querían empezar directamente por el poder del proletariado sin comprender que, con ello, cerraban los ojos a una pequeñez, como la supervivencia del régimen de servidumbre, y no tomaban en consideración una fuerza tan importante como el campesinado ruso, sin comprender que semejante política únicamente podía ser un freno para la conquista de los campesinos por el proletariado. Así pues, Lenin no combatía a los partidarios de la revolución permanente por la cuestión de la continuidad, pues el propio Lenin sostenía el punto de vista de la revolución ininterrumpida, sino porque menospreciaban el papel de los campesinos, que son la reserva más importante del proletariado, y no comprendían la idea de la hegemonía del proletariado. No puede decirse que la idea de la revolución permanente sea una idea nueva. El primero que la formuló fue Marx, a fines de la década del 40, de 1840, en su conocido Mensaje a la Liga de los Comunistas, 1850. De este documento fue de donde sacaron nuestros permanentistas la idea de la revolución ininterrumpida. Debe señalarse que, al tomar esta idea de Marx, nuestros permanentistas la modificaron un tanto y, al modificarla, la estropearon, haciéndola inservible para el uso práctico. Fue necesaria que la mano experta de Lenin corrigiese este error, tomase la idea de Marx sobre la revolución ininterrumpida en su forma pura e hiciese de ella una de las piedras angulares de la teoría leninista de la revolución. He aquí lo que dice Marx en su mensaje sobre la revolución ininterrumpida permanente, después de haber enumerado una serie de reivindicaciones revolucionario-democráticas a cuya conquista llama a los comunistas, se abre cita, mientras que los pequeños burgueses democráticos quieren poner fin a la revolución lo más rápidamente que se pueda después de haber obtenido, a lo sumo, las reivindicaciones arriba mencionadas, nuestros intereses y nuestras tareas consisten en hacer la revolución permanente hasta que sea descartada la dominación de las clases más o menos poseedoras, hasta que el proletariado conquiste el poder del Estado, hasta que la asociación de los proletarios se desarrolle, y no sea en un país, sino en todos los países predominantes del mundo, en proporciones tales que cese la competencia entre los proletarios de estos países, y hasta que por lo menos las fuerzas productivas decisivas estén concentradas en manos del proletariado. Se cierra la cita. En otras palabras, A. Marx no proponía, en modo alguno, comenzar la revolución en la Alemania de la década del 50, 1850, directamente por el poder proletario, contrariamente a los planes de nuestros permanentistas rusos. B. Marx solo proponía que se coronase la revolución con el poder estatal del proletariado, desalojando paso a paso de las alturas del poder a una fracción de la burguesía tras otra, para, una vez instaurado el poder del proletariado, encender la revolución en todos los países. De completo acuerdo con lo enunciado está todo lo que enseñó y llevó a la práctica Lenin en el transcurso de nuestra revolución.
aplicando su teoría de la revolución proletaria en las condiciones del imperialismo. Resulta, pues, que nuestros permanentistas rusos no solo menospreciaban el papel del campesinado en la Revolución rusa y la importancia de la idea de la hegemonía del proletariado, sino que modificaban, empeorándola, la idea de Marx sobre la revolución permanente, haciéndola inservible para su aplicación práctica. Por eso, Lenin ridiculizaba la teoría de nuestros permanentistas, calificándola de original y de magnífica, y acusándolos de no querer reflexionar acerca del por qué la vida llevaba 10 años, ni más ni menos, pasando de largo por delante de esta magnífica teoría. Se abren paréntesis. El artículo de Lenin fue escrito en 1915, a los 10 años de aparecer en Rusia la teoría de los permanentistas. Se cierra el paréntesis. Por eso Lenin tildaba esta teoría de semimenchevique, diciendo que, se abre cita, toma de los bolcheviques el llamamiento a la lucha revolucionaria decidida del proletariado y a la conquista del poder político por éste, y de los mencheviques la negación del papel de los campesinos. Se cierra la cita. Y se abre paréntesis, véase el artículo de Lenin sobre las dos líneas de la revolución. Lugar citado. Se cierra el paréntesis. Eso es lo que hay en cuanto a la idea de Lenin sobre la transformación de la revolución democrático-burguesa en revolución proletaria, sobre el aprovechamiento de la revolución burguesa para pasar inmediatamente a la revolución proletaria. Además, antes se creía imposible la victoria de la revolución en un solo país, suponiendo que, para alcanzar la victoria sobre la burguesía, era necesaria la acción conjunta de los proletarios de todos los países adelantados, o, por lo menos, de la mayoría de ellos. Ahora, este punto de vista ya no corresponde a la realidad. Ahora hay que partir de la posibilidad de este triunfo, pues el desarrollo desigual y asaltos de los distintos países capitalistas en el imperialismo, el desarrollo en el seno del imperialismo de contradicciones catastróficas que llevan a guerras inevitables, el incremento del movimiento revolucionario en todos los países del mundo. Todo ello no solo conduce a la posibilidad, sino también a la necesidad del triunfo del proletariado en uno u otro país. La historia de la revolución en Rusia es una prueba directa de ello. Únicamente debe tenerse en cuenta que el derrocamiento de la burguesía solo puede lograrse si se dan algunas condiciones absolutamente indispensables, sin las cuales ni siquiera puede pensarse en la toma del poder por el proletariado. He aquí lo que dice Lenin acerca de estas condiciones en su folleto La enfermedad infantil. Comentario que pienso cubrir, pienso narrar, aún no lo he hecho. Ya llegaré. Continuando. La ley fundamental de la revolución, confirmada por todas las revoluciones y, en particular, por las 3 revoluciones rusas del siglo XX, consiste en lo siguiente. Para la revolución, no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como viven y exijan cambios. Para la revolución es necesario que los explotadores no puedan seguir viviendo y gobernando como viven y gobiernan. Solo cuando los de abajo no quieren y los de arriba no puedan seguir viviendo la antigua, solo entonces puede triunfar la revolución. En otras palabras, esta verdad se expresa del modo siguiente. La revolución es imposible sin una crisis nacional general que afecte a explotados y explotadores. Por consiguiente, para hacer la revolución hay, en primer lugar, que conseguir que la mayoría de los obreros, o en todo caso,
la mayoría de los obreros conscientes, reflexivos, políticamente activos, comprenda profundamente la necesidad de la revolución y esté dispuesta a sacrificar la vida por ella. En segundo lugar, es preciso que las clases gobernantes atraviesen una crisis gubernamental que arrastre a la política hasta las masas más atrasadas, que reduzca a la impotencia al gobierno y haga posible su rápido derrocamiento por los revolucionarios. Se cierra la cita. Pero derrocar el poder de la burguesía e instaurar el poder del proletario en un solo país no significa todavía garantizar el triunfo completo del socialismo. Después de haber consolidado su poder y arrastrado consigo a los campesinos, el proletariado del país victorioso puede y debe edificar la sociedad socialista. Pero, ¿significa esto con ello que el proletariado logrará el triunfo completo, definitivo, del socialismo? Es decir, ¿significa esto que el proletariado puede, con las fuerzas de un solo país, consolidar definitivamente el socialismo y garantizar completamente al país contra una intervención y, por tanto, contra la restauración? No. Para ello es necesario que la revolución triunfe, por lo menos en algunos países. Comentario. En la mayoría, yo diría, que el poder del capital sea menor significativamente que el poder de los países revolucionarios, del poder del proletariado en conjunto. Mi opinión. Comentario. Por eso, desarrollar y apoyar la revolución en otros países es una tarea esencial para la revolución que ha triunfado ya. Por eso, la revolución del país victorioso no debe considerarse como una magnitud autónoma, sino como un apoyo, como un medio para acelerar el triunfo del proletariado en los demás países. Lenin expresó este pensamiento en dos palabras, cuando dijo que la misión de la revolución triunfante consiste en llevar a cabo el máximo de lo realizable en un solo país para desarrollar, apoyar y despertar la revolución en todos los países. Tales son, en términos generales, los rasgos característicos de la teoría leninista de la revolución proletaria. Y ese es el fin de la sección, y también es el fin de la narración. Entonces, camaradas, Stalin es una figura polémica, pero el cómo escribe va directo, siento que es bastante explícito en lo que dice. Por eso se entiende bastante bien el texto, su intención. Y esta sección, el texto, está bastante bueno, me agrada bastante. Camaradas, si esta narración fue de tu agrado, dale 5 estrellas, dale like, deja un comentario, compártela, mejor aún. Si estás buscando una comunidad socialista en línea en español, tenemos una en Discord. Con gusto, deja un comentario, mándame un mensaje y con mucho gusto te extiendo la invitación. Y camaradas, estoy narrando esto justo cuando se empiezan a dar protestas bastante fuertes en Los Ángeles. Protestas que ondean la bandera mexicana. Y yo no tengo la capacidad de ver lo que sucederá a detalle. Pero lo que sí sé es que si hubiera una organización, si hubiera una conciencia generalizada de clase, este tipo de estallidos podrían ser más provechosos para nuestra causa, la de los proletarios. Entonces, para eso, camaradas, hay que hacer más. Les pido a ustedes que hay que poner de nuestra parte. Todos. Es un esfuerzo colectivo. Sí se puede. Sí se puede. Hay bastantes cosas para tener esperanza. Un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.